Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero, digamos, antes de comenzar, bueno, muchas gracias por estar aquí, por participar, por unirse, aprovechando estos tiempos ahora, así que es un buen momento, digamos, para conversar, ¿sí? Y compartir cosas con respecto, digamos, al curso de milagro o cualquier, digamos, tema así espiritual, digamos, que quieran compartir. Primero, digamos, antes de comenzar, nada, confirmen por el chat si todos me escuchan bien, si me ven bien. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ahí me confirman por el chat, sí, si se escucha bien. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, como todos los martes, todos los jueves, que empecé, digamos, con las charlas estas, ¿sí? El objetivo sí sigue siendo el mismo, sí, el objetivo es básicamente compartir, conversar, digamos, acerca de aspectos en los cuales, digamos, justamente el curso de milagro nos puede de alguna manera, digamos, guiar, ¿sí? Compartir con ustedes prácticas del día a día, cosas que probablemente hago yo, como también, digamos, si alguno quiere compartir cosas que hace, digamos, también bienvenido, ¿sí? La última vez, cuando fue, hoy es martes, el jueves pasado, ¿sí? Hicimos una charla en la cual comenzamos a hablar sobre la metafísica del curso, ¿no? Y empezamos a hablar acerca de algunas cosas, ¿no? Y dijimos que, bueno, una de las formas, digamos, de avanzar con esto podría ser, por ejemplo, por medio de los diferentes temas, ¿sí? Que veíamos dentro del libro del curso de milagros, ¿sí? Yo acá me traje mi libro, ¿sí? Que el otro día no lo tenía a mano. Acá tengo mi libro, ¿sí? Para que me ayude, digamos, ahora a medida que voy conversando con ustedes. Pero igualmente tengo la versión digital para que ustedes, digamos, la vean, ¿sí? A medida que vamos conversando. En- no sé si tienen, digamos, algún tema en particular, digamos, que quieran conversar, ¿sí? O yo, digamos, cojo, digamos, algún tema. Tengo, digamos, un tema, digamos, pensado que también es interesante. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa, si tiene un tema, ahí lo escriben en el chat, ¿sí? Y ahí empezamos a conversar acerca de ellos, ¿sí? Si no, yo voy a ir buscando eh, algunos temas que creo que nos puede interesar a todos, ¿sí? Como vemos el curso, sí, el otro día, bueno, nada, yo no les comenté, pero el libro está dividido en tres partes, ¿sí? Bueno, acá tengo lo que sería el texto, ¿sí? El texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. ¿Ok? Hay otra parte más del curso que es el canto de la oración, ¿sí? ¿Ok? Que es un anexo y la psicoterapia del curso. ¿Está bien? Esas partes generalmente suelen estar en un libro aparte o en algunas versiones ya de ahora del curso Milagro ya viene directamente en el mismo libro. ¿Sí? Así que bueno, ahí me dicen si quieren comenzar con algún tema en particular, si no yo comienzo, digamos, con un tema. Bueno, mientras van esperando, sí, a ver
¿Qué se les viene a la mente para compartir? Yo voy a comenzar con la parte del libro de ejercicios. El libro de ejercicios, ¿sí?, se compone de 365 lecciones, ¿sí?, para hacer no más de una por día, ¿sí? Después, el tiempo que le lleve cada lección puede tomarle un día o más de un día, eso no importa, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, llevan de acuerdo al número de día, van haciendo el mismo número de lección, ¿sí? Pero tampoco es un requisito hacerlo de esa forma. ¿Cuáles son los requisitos que sí se nos piden en el curso? ¿Sí? Primero es que tenemos una guía muy detallada de cómo hacer las actividades. Vamos a encontrar, digamos, que cada una, ¿sí?, de los ejercicios propuestos dentro del libro, ¿sí?, nos comienza, digamos, a hablar, ¿sí?, nos da, digamos, algún tipo de indicación muy, muy precisa de lo que tenemos que hacer. Recordemos que el otro día estuvimos hablando de la metafísica del curso y yo les dije, este es un curso para la mente, no es para nosotros, no es para Fabián como persona, ¿sí? Y ahora cuando empecemos a ahondar un poco más profundamente sobre el concepto, digamos, del cuerpo, ¿sí?, la persona, la identidad, ¿sí?, ahí vamos a ver por qué justamente para la mente, ¿no? Entonces cada una de las lecciones nos va a dar información muy precisa de cómo, digamos, llevarlas adelante. ¿Ok? Así que yo quería comenzar, ¿sí?, con las lecciones 5, 6, 7 y 8. Y ahora les comento por qué. La lección 5, ¿sí?, nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Sí? Voy a empezar a leer una partecita y después les comento acerca de esto, ¿no? O sea, cuando uno llegue a esta lección, que es la quinta lección, dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Dice, esta idea, al igual que la anterior, ¿sí?, la anterior dice que estos pensamientos no significan nada, ¿ok? Ahora les voy a comentar, cuando termine de leer, les comento un poco más de eso, ¿sí? Dice que esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, situación o acontecimiento que crea que te está causando dolor, ¿sí? Dice, aplícala específicamente a lo que, según tú, es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento que te afecta el término que te parezca más preciso. El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos, o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como diferente de las demás. ¿Ok? Mas no es cierto que sean diferentes, sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Aplicar la idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas son lo mismo. No hay diferencias entre unas y otras. Dice, bueno, ahí nos da las indicaciones. Dice, al aplicar la idea de hoy, a lo que percibas como la causa específica de cualquier forma de disgusto, usa el nombre del disgusto que se trate, ¿sí?, así como la causa que le atribuye. Por ejemplo, no estoy enfadado con, por ejemplo, la persona o la situación o lo que sea, ¿sí?, por la razón que creo. No estoy enfadado con esta persona por la razón que creo, ¿sí? No tengo miedo de esta persona por la razón que creo, ¿sí? Ahí tenemos que cambiar, bueno, justamente, digamos, el nombre, al fin de cuentas, de la persona, de la situación y el sentimiento, ¿no? Dice, pero una vez más, esto no debe sustituir a las sesiones de práctica en las que primero examines tu mente en busca de lo que crees que son las causas del disgusto y la forma del disgusto que según tú resultan de ellas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, nos indica, digamos, cómo llevarla adelante, ¿no? Pero me voy a frenar acá. Dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿sí? Las lecciones anteriores, ¿sí?, comenzaban diciendo que
estos pensamientos no significan nada. ¿Por qué no significan nada? Bien, vamos a ver, digamos, un poco más en detalle de esto, qué significa, por qué no significa nada, ¿no? Porque si vemos las lecciones más atrás, ¿sí? Nos va a decir de que todo lo que yo veo, o mejor dicho, bueno, vamos a hablar ahora del concepto de ver, ¿no? Pero como el concepto de percibir. Todo lo que yo veo, todo lo que en realidad estoy percibiendo, ¿sí? Todo lo que yo veo o todo lo que estoy percibiendo, en realidad tiene que ver con mis pensamientos. Son mis pensamientos proyectados, ¿sí? Proyectados, y yo pareciera que los veo, pareciera que los tengo enfrente, ¿sí? Pero en realidad, digamos, son mis pensamientos, ¿ok? Entonces dice, nada, son pensamientos, no son nada. ¿Se acuerdan que la vez pasada sí hicimos un ejercicio en el cual, no sé si tuvieron la oportunidad de repetirlo, pero era relajarse, cerrar los ojos y ver pasar los pensamientos, ¿sí? Como si fuese una calle, una carretera, y pasan todos los pensamientos uno detrás de otro. Y en el momento que yo me ponía a hacer eso, me daba cuenta que por más que el pensamiento fuese algo, entre comillas, que me generaba algún daño o algún problema, ¿sí? O el pensamiento fuese algo de amor o algo divertido, entretenido, no me causaba nada. No sentía nada por ese pensamiento, porque solamente lo veo pasar, ¿sí? Yo no lo juzgaba para nada, ¿no? Entonces, esos pensamientos son los que se proyectan, digamos, hacia afuera, y yo los percibo, ¿sí? Entonces vendría a ser el concepto de que es como tener, digamos, acá como un proyector en los ojos, ¿no? O sea, los pensamientos están afuera, sí, parecería que están afuera, vamos a ver que no, pero parecería que están afuera y yo los percibo de esa manera. Entonces, cuando los percibo, los juzgo. Entonces, por ejemplo, digamos, si alguien me dice algo, ¿sí? Básicamente, digamos, ¿qué hago yo? Yo lo percibo y digo, esta persona me está haciendo algo a mí. Pero en realidad no me lo está haciendo a mí, porque en realidad son mis propios pensamientos proyectados hacia afuera. Son mis propios pensamientos proyectados hacia afuera, en el cual, ¿sí? Yo cuando parece ser que los veo ahí, los percibo y los juzgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significado tiene ese pensamiento? Bueno, el significado que yo básicamente le doy. No tiene otro significado. ¿Sí? Y el significado que le doy es que, bueno, o es un pensamiento bueno o es un pensamiento malo. ¿Sí? Es un pensamiento amoroso o un pensamiento de miedo. ¿Está bien? Es un pensamiento de unidad o de separación. Pero sigue siendo el significado que yo le doy. Pero el pensamiento en sí no tiene ningún significado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, digamos, en la verdad no tiene sentido de que tenga un significado, pues el significado es único y está unificado. ¿Sí? Entonces, como ese pensamiento no tiene ningún significado, ¿no? Voy a ir acá. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo, por ejemplo, percibo algo, percibo que alguien me dice algo, si alguien se enfada, o sea, alguien me está diciendo algo a mí, a mi persona, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Claro, porque si el otro me dice algo, por ejemplo, no sé, me dice, mirá, Fabián, todo lo que hiciste este día fue todo un desastre, ¿sí? No sirve para nada, ¿sí? Siempre haces todas las cosas mal. O lo que sea, no importa, lo que sea, con el lenguaje que sea, no importa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en, en ese momento, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo percibo que esa persona me está diciendo eso. Pero acuérdense, es un pensamiento mío, son pensamientos míos. Entonces, nunca estoy disgustado por la razón que yo creo. Cuando nos disgustamos con alguien, cuando nos enfadamos con alguien, ¿sí? ¿Ok? O cuando tengo miedo de algo, nunca es por la razón que yo creo. Porque la razón que yo creo, ¿cuál es? Es que el otro me está haciendo algo, ¿sí? Es que esa situación parece peligrosa, ¿ok? O parece que me van a despedir del trabajo, ¿ok? Pero nunca es por la razón que yo creo. ¿Se entiende? Porque son mis propios pensamientos los que están proyectados hacia afuera. Y esto es algo muy importante, porque entonces,
Si cuando me enojo con alguien no es por la razón que creo, quiere decir que cuando me enojo con esa persona es porque me enojo porque veo algo que no está ahí. Yo creo que está ahí, pero no está ahí. ¿Se entiende? ¿Ok? Y es justamente, digamos, lo que dice la próxima lección. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Sí? Esa parte, digamos, es importante porque nos lleva a darnos cuenta que lo único que nos causa daño son nuestros propios pensamientos. Nuestros propios pensamientos son los que nos pueden hacer algún daño. ¿Sí? ¿Ok? No hay otra cosa porque no hay nada, digamos, ahí fuera. Son mis propios pensamientos proyectados en los cuales yo los percibo, ¿sí? Y creo que está afuera. Creo que está afuera, pero en realidad no está afuera, ¿sí? Sigue estando en el mismo lugar de donde se piensa. ¿Ok? Entonces, cuando me enojo con alguien, ¿sí? No me enojo por la razón que creo, entonces quiere decir que me enojo por algo que veo ahí que no está ahí. ¿Sí? Eso, digamos, es muy importante, ¿sí? Porque cuando lo tenemos presente, ¿sí? Nos lleva, digamos, a entender muchísimas, muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, la lección 7 nos dice, solo veo el pasado, ¿ok? ¿Por qué veo el pasado? Y claro, porque lo estoy pensando, digamos, en ese momento, ¿sí? Cuando lo veo, en realidad eso ya fue pensado, ¿sí? Y lo que estoy viendo parece ser, ¿sí? Lo que estoy viendo, digamos, ahí, o sea, lo que yo estoy percibiendo es el pasado, ¿sí? Entonces dice que esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo es la razón fundamental de todas las anteriores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, llevado, digamos, a la práctica, ¿esto qué significa? Más allá, digamos, de la práctica de la lección, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando al fin de cuentas, digamos, yo de alguna forma, o sea, en mis relaciones diarias, estoy, por ejemplo, con alguna persona, ¿sí? Con, no sé, con mi pareja, ¿sí? O con alguien del trabajo, ¿sí? O por algún proyecto, o alguien que veo en la calle, ¿sí? ¿Ok? O alguien que viene y te pide dinero, no importa. Siempre estás viendo el pasado, ¿ok? Siempre estamos viendo el pasado. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, digamos, todo eso que parece ser que está ahí, son mis pensamientos que están proyectados hacia afuera, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, siempre, siempre, digamos, al momento, digamos, de llevar esta práctica al día a día, ¿qué significa? Cuando yo observo una situación o percibo una situación de esa forma, tengo dos formas de actuar. Una forma de actuar sería, digamos, enojarme con esa persona, ponerme a discutir, o disgustarme con la situación, ¿sí? ¿Ok? O preocuparme, no sé, porque ahora el virus se está expandiendo, ¿ok? Y la otra opción, ¿cuál es? La otra opción es el perdón, ¿sí? Es el perdón. ¿Y qué es el perdón? ¿Sí? El perdón, como yo les comenté la vez pasada, ¿sí? Es una ilusión más. Es una ilusión más que le va a hacer creer a la mente, ¿sí? De que ahí nunca pasó nada, ¿sí? Porque la mente está convencida, ¿sí? De que eso que ve está pasando, es real, está sucediendo, ¿sí? Acuérdense, solo veo el pasado. Entonces no puede estar sucediendo en este momento ahora, ¿sí? Tampoco, realmente, digamos, nunca sucedió, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, la mente sí está convencida de eso que eso está sucediendo ahora. Entonces, digamos, va para ir para adelante, ¿sí? Y va juzgando, digamos, esas situaciones que percibe. Pero en realidad no está pasando, digamos, eso en ese momento. Entonces, cuando yo percibo esto de alguna persona, alguna situación, lo que sea, ya sea, por ejemplo, o sea, no sé, no me alcanza el dinero para pagar las cosas, o tengo este problema, ¿sí? Con esta persona, o lo que sea, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que relajarse, ¿sí? Y recordar estas lecciones. Nunca estoy disgustado por la razón que yo creo, ¿sí? Ese es un buen punto, es un punto para frenarse, ¿sí? Es un punto en el cual yo me relajé, no sé, me están por rematar la casa, ¿sí? Entonces tengo miedo, sí, tengo temor, sí, tengo un montón de sentimientos parecidos, digamos, como eso. Puedo estar deprimido, un montón de cosas, pero en realidad
la razón por la cual estoy así no tiene nada que ver con lo que yo estoy percibiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. ¿Ok? ¿Con qué tiene que ver? Y con que yo estoy viendo algo que no está ahí. ¿Sí? Yo estoy, como decía la lección 6, ¿sí? Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Y estoy viendo básicamente ese miedo, esa separación. ¿Por qué veo eso? Porque yo mismo la proyecté. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, primero me voy a relajar. ¿Sí? Voy a respirar profundo y me voy a recordar esto a mí mismo. Nunca estoy disgustado por la razón que veo. ¿Sí? Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Ok? Y solo veo el pasado. Si todo tiene que ver con una proyección mía. ¿Sí? Todo tiene que ver con esa proyección de la mente que al fin de cuentas parece ser que yo la percibo ahí, pero no está ahí. ¿Sí? Ese, digamos, es una forma, digamos, que nos, que es parte de todo ese proceso del perdón. ¿Sí? ¿Ok? Cuando hablamos del perdón, ¿sí? Hay como 3 pasos que dice, digamos, el curso dentro del perdón. Yo lo voy a anotar acá. Vamos a ver. Tengo que compartir seguramente. Vamos a hacerlo con una anotación. Sí, ahí está. Tengo 3 pasos para el perdón. ¿Sí? Paso número 1, se tiene que identificar la causa. ¿Sí? ¿Ok? Paso número 2, debe ser entregada. Y paso número 3, ¿sí? No lo hacemos nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora voy a estos 3 puntos. ¿Sí? Este es básicamente, digamos, como el proceso de perdón que está propuesto, digamos, en el libro. ¿Sí? Cuando yo digo perdón, ¿sí? ¿Cuál es el concepto del perdón del libro? Del curso, ¿no? No del libro, porque el libro básicamente es un conjunto de palabras, ¿no? El perdón no es más que la mente se dé cuenta, ¿sí? De que al fin de cuentas lo que parece que está percibiendo, ¿sí? No es real, ¿sí? ¿Ok? Que no se lo toma en serio porque no es real. Hay una parte, digamos, del libro, ¿sí? Que dice que todo esto comenzó de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Por una diminuta idea loca. Una diminuta idea loca dice que el Hijo de Dios olvidó reírse, ¿sí? Fue una idea de separación, como yo les comenté la vez pasada, ¿no? Una idea de separación en el cual lo hicimos real, ¿sí? Creímos que nos podíamos separar, ¿sí? Y lo hicimos muy, muy real. O sea, nosotros mismos nos convencimos de que es real, ¿sí? Yo estoy convencido de que este mundo es real, de que todo lo que veo realmente se está dando de esa forma, ¿sí? Ok, entonces la mente se convenció de eso, ¿sí? Por eso dice el libro que al final de cuentas todo comienza porque una loca diminuta idea, ¿sí? Que nunca sucedió, pero la que el Hijo de Dios olvidó reírse, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de ahí es que sale el concepto también del perdón, ¿no? El perdón no es más que la mente se tiene que dar cuenta de que eso no es real, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en ese momento, se perdona por haber creído que es real. Ese es el concepto del perdón, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, digamos, estoy en una situación, ¿sí? En la cual estoy nervioso, preocupado, tengo temor, miedo, lo que sea, odio hacia alguien, ira, ¿sí? Bueno, el libro te dice, o sea, el curso te dice, tienes que perdonar esa situación, ¿sí? Perdonar no es perdonar al otro, ¿sí? Uno no perdona al otro, porque son imágenes proyectadas, ¿sí?
uno no perdona al otro, ¿ok? Porque no es ese perdón del curso, no es el perdón de que la otra persona me hace algo y yo, bueno, te perdono, sí, te perdono esta vez, sí, ¿ok? Pero no lo vuelvas a hacer. Pero entre mí seguramente me voy yendo pensando en que, y esta persona siempre me hace lo mismo, y esto, aquello y lo otro, ¿no? Pero la realidad, digamos que el perdón tiene que ver con un proceso interno de mí mismo, ¿sí? El perdón es un pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento que va a actuar donde están todos los pensamientos, ¿no? Yo les estaba comentando, al fin de cuentas todo esto, digamos, es algo que yo proyecto. Es un pensamiento que proyecto, ¿sí? Pero entonces ese pensamiento está en un lugar, ¿sí? Ese pensamiento está en un lugar. Y en ese lugar, ¿sí? Es mismo donde se tiene que deshacer, ¿sí? El perdón es un deshacer. Es un deshacer justamente de esa idea. ¿Sí? Decir, bueno, no, date cuenta de que esto que parece estar sucediendo, ¿sí? No es así, no es real, no está sucediendo. ¿Ok? Pero bajemos un poco más ese concepto. No es que yo, Fayán, voy a estar diciendo, y no, este mundo no es real, este cuerpo que veo no es real, esta computadora no es real, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo soy quien le está dando realidad a todo eso. ¿Sí? Nosotros somos los que le damos realidad a todo eso, lo que creemos eso. Pero la mente que proyecta todo, ¿sí? Es la que tiene que aprender. ¿Sí? Básicamente desaprender, sería el concepto, digamos, correcto, ¿sí? Porque tiene que deshacer todo lo que fue aprendiendo, todo lo que fue creyendo. ¿Sí? Entonces, cuando se dé cuenta, ¿sí? De que todo eso, ¿ok? Que parece ser que observa ahí, si no es real, es justamente cuando la mente acepta la expiación. ¿Sí? La expiación es justamente la corrección del error. Porque al fin de cuentas, digamos, como les decía recién, o sea, todo esto comienza con esa diminuta loquidea en el cual el Hijo de Dios olvidó reírse, pero, ¿sí? ¿Ok? Pero ese fue un error, ¿sí? Ese fue un error. Y ese error es lo que hay que deshacer. La forma de corregir el error es por medio de practicar, 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 practicar. Es decir, a la mente las va recordando a cada instante. Pero la mente se va olvidando otra vez, ¿sí? Y otra vez cree que es real. Y otra vez vuelve a darse cuenta que no es real. Y otra vez sigue en el tema de que es real. ¿Ok? Es como pasa nuestro día a día. Si nuestro día a día, bueno, entendemos que todo esto, digamos, es real, que realmente yo toco las cosas y existen, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? La mente es la que tiene que aprender. ¿Ok? La mente es la que tiene que aprender. Entonces, lo vamos haciendo como con pequeños pensamientos que tratan de deshacer la idea en ese momento particular. ¿Sí? Y ese pensamiento lo llamamos perdón. ¿Sí? El perdón justamente deshace. ¿Ok? El perdón deshace. Si es, date cuenta que eso que parece que está pasando, no pasó, ni está pasando tampoco. ¿Ok? Eso es lo que es el perdón. Entonces la mente se tiene que perdonar por haber creído, ¿sí? O haber hecho realidad de que eso es real. Ahora dice, paso número 1, se tiene que identificar la causa. ¿Sí? ¿Cómo identifica la causa? Una de las formas es justamente con las lecciones que les vengo diciendo. ¿Sí? ¿Ok? Nunca estoy disgustado por la razón que creo. En ese momento, digamos, claro, o sea, la mente se va a dar cuenta de que, pero ¿cómo? O sea, si no estamos disgustados por la razón que creo, ¿por qué es que me disgusto? ¿Sí? Me disgusto porque veo algo ahí que no está ahí realmente. Yo mismo, ¿sí? Lo voy creando esa idea, ¿sí? La mente va creando esa idea, ¿ok? Entonces, cuando hacemos eso, ¿sí? Y nos damos ese espacio para decir, bueno, en realidad, si yo cada vez que estoy disgustado no es por la razón que creo, entonces no entiendo, no sé cómo es, ¿sí? Cuando uno se pone en ese punto, es decir,
no sé cómo son las cosas, es cuando damos lugar justamente, digamos, a que el Espíritu Santo, al universo, a la luz, a Dios, como cada uno lo quiera llamar, a Jesús, ¿sí? Venga y te indique el camino correcto, ¿sí? ¿Ok? Es ese rendirse y decir, yo la verdad no sé nada. Yo creía que sabía, yo creía cómo eran las cosas. Yo creía que la forma era conseguir dinero, ¿sí? Llevarme bien con las personas, ¿sí? Creía, digamos, que como es, siguiendo las reglas que hay en el mundo, es la mejor forma de transcurrir la vida, ¿sí? ¿Ok? Pero, ¿qué tal si no es así? ¿Sí? Ese es un poco lo que se plantea en el curso. De hecho, el curso te dice, cuando empezás a leerlo, cuando empezás a hacer los ejercicios también, te dice, mira, son ejercicios que, claro, o sea, si tú los quieres razonar, los quieres pensar, ¿sí? No le vas a encontrar, incluso a veces va a ir en contra de las cosas que tú crees, ¿sí? Que estás convencido que son de esa forma. Esto puede que vaya en contra de muchas de esas cosas, ¿sí? Pero te dice, hazlo igualmente sin ningún tipo de expectativas y no lo juzgues, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que no es para mí, es para la mente. Es para la mente, no es para Fayán. No es que Fayán aprende, digamos, esto. ¿Sí? No. El cuerpo no aprende nada de esto, porque vamos a ver que el cuerpo es justamente una proyección. ¿Sí? El cuerpo es una proyección de esa mente. ¿Sí? Yo el otro día que justamente ahí, bueno, pueden encontrar en el canal de YouTube, ¿sí? Todas las lecciones grabadas, si yo las voy publicando, digamos, ahí la lección anterior, justamente, digamos, hablaba de esto, ¿no? Hablaba de que de la fragmentación. La mente cree que está fragmentada en muchos pedazos, parece ser de mentes, ¿sí? Diferentes mentes, y cada una de esas parece que cree que es una persona, ¿sí? O sea, esta mente parece ser que cree que es Fabián. En realidad no hay millones de mentes, ¿sí? Hay una única mente. Pasa que esa mente cree que está fragmentada. Y cada fragmento, cada porción de esa mente cree que es una persona en particular, una identidad. ¿Sí? ¿Ok? Pero claro, entonces la proyección de esa mente es la que está leyendo el libro. Yo, Fabián, es el que está leyendo el libro. Pero soy la proyección de la mente. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, Fabián no va a aprender nada. Fabián no tiene que aprender nada. De hecho, digamos, si yo me pongo a tratar de razonar, ¿qué implica? Y cuando yo razono, voy a estar razonando justamente, digamos, con todo lo que yo conozco, todo lo que he aprendido en el mundo, con todas esas reglas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la lección 7 decía, ves el pasado, solo ves el pasado, pues es lo que aprendiste. Cuando vemos algo, es lo que aprendimos, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, estos audífonos, ¿sí? Yo les puedo preguntar, digamos, ¿qué vende estos audífonos? Bueno, te dicen son de color gris, parecen, digamos, un material duro, ¿sí? Ahí donde van a apoyar las orejas es un material blando, ¿sí? Tiene acá para apoyar, digamos, la cabeza también más blando que el otro. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso, sí? ¿Ok? La verdad es que todo lo que estás viendo son pensamientos pasados. Es decir, sabes todo eso porque ya una vez lo tuviste y ya sabes que esto para ti es un auricular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya sabes que este material es duro, sabes que no se puede romper tan fácil, ¿no? Pero entonces, todos esos aspectos, sabes que esto es color gris porque ya lo viste anteriormente y sabes lo que es el color gris. Pero no es porque realmente lo estés viendo, ¿sí? La pregunta es que siempre tendrías que preguntar es, ¿realmente qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? No estamos viendo nada, realmente no estamos viendo nada. Vamos a ver con el curso que después, justamente una de las cosas que queremos recuperar es esa visión, ¿sí? ¿Ok? No es la visión de los ojos, ¿sí? Es la visión del espíritu. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo digo la visión de los ojos, estoy creyendo que el Fabián, el cuerpo, es el que
tiene que cambiar. Pero fallar en el cuerpo es una proyección de la mente fragmentada, de un fragmento de esa mente. ¿Sí? Que en realidad es una sola mente, pero cree que está fragmentada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo creo que Fabián es el que tiene que aprender, no va a aprender nada. ¿Por qué? Porque Fabián ya tiene ciertas creencias, ¿sí? Ya tiene un deseo adentro que es un deseo justamente de separación, ¿sí? De hecho, justamente, digamos, es esa proyección, es ese ego, al fin de cuentas, ¿sí? Nosotros, ¿sí? O sea, parte de esa mente, ese sistema de pensamiento que proyecta todo esto es el ego, ¿no? Entonces, digamos, yo soy el ego, o sea, cuando me pongo a razonar las cosas, soy el ego. Entonces, fíjense, el libro yo lo voy leyendo, ¿sí? Pero es el ego el que lee el libro. Por eso, ¿sí? Jesús en el libro te dice, no lo juzgues, ¿sí? Ni te pongas a ver si está bien o está mal, ¿sí? Hazlo sin ningún tipo de expectativas. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les decía, no tenemos que hacer esto para buscar cambios en la forma, ¿sí? Yo no hago las cosas del curso ¿para qué? Para que me vaya bien económicamente, para que me vaya mejor de esta manera, ¿sí? Para no tener enfermedades, para no tener esto, aquello, lo otro. No, yo el curso, digamos, lo que te va a dar es esa paz mental, ¿sí? Esa paz, acuérdense lo que les dije también, ¿sí? Que está en el libro, es parte del libro, dice, no es un regalo pequeño, ¿sí? Cuando uno puede sentir lo que es la paz, esos activos de la paz de Dios, ¿sí? Se va a dar cuenta que no quiere otra cosa. Porque cuando uno está en paz, no importa lo que parece que perciba, ¿sí? Que en realidad no te va a afectar en nada, ¿no? Yo, por ejemplo, unas cosas que venía analizando estos días justamente es el tema de que a veces, no sé, nos desesperamos porque estamos ahora en cuarentena en muchos países y entonces estás todo el día en tu casa, ¿no? Entonces yo me podía pensar, bueno, ¿por qué nos desesperamos? ¿Sí? ¿Ok? Porque veo algo que no está ahí. No me estoy desesperando por la razón que yo creo, sino porque yo veo algo ahí que no está ahí. ¿Sí? Bueno, básicamente, digamos que es que le estoy dando poder a esa imagen proyectada, es decir, le estoy dando poder a lo exterior en hacerme feliz. Entonces yo creo que si salgo, voy a ser feliz. ¿Sí? De hecho, si estoy mucho tiempo encerrado, parece que no puedo ser feliz. ¿Sí? Ese es justamente, digamos, toda la cosa enroscada, digamos, que hay detrás de esto, pero no es Fabián el que tiene que aprender esto, ¿sí? Sino que es la mente. Por lo cual lo que nos dice en el curso, dice, bueno, nada, o sea, haz tus ejercicios, léelo como cualquier cosa, no importa si lo entiendes o no, no importa, pero haz lo que te dice ahí, nada más. Tú sigues esos pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que te diga, en el momento que te diga, hacelo sin ningún tipo de expectativa y nada más. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a poner expectativas, ¿qué sucede? Termina el día y decís, y al final este ejercicio no pasó nada. Sigue todo igual. Me sigo llevando mal con las personas, sigo teniendo problemas en el trabajo, sigo teniendo problemas económicos, sigo teniendo esto. Y uno dice, entonces, ¿para qué hago todo esto? ¿Sí? Si no tiene, digamos, justamente ningún efecto. No veo ningún efecto. ¿Sí? De la misma manera, si yo lo vengo haciendo siempre los ejercicios, ¿sí? Y me impuse de esto un ritual, digo, no, todos los días a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer esto. El día que no lo hago, digo, fallé. Sí, no puedo fallar así, porque ya me ha pasado otras veces. Entonces, ¿qué hago? Me estoy juzgando, ¿sí? Y entonces cuando yo me juzgo, ¿sí? ¿Es por qué? Y porque justamente vi algo que no está ahí. Nunca, o sea, nunca, digamos, me pongo mal por la razón que yo creo, sino porque vi algo que no está ahí. Fíjese, digamos, cómo estas lecciones son importantísimas, ¿sí? Las primeras lecciones son las que marcan gran parte, digamos, de este rumbo. Entenderlas bien, practicarlas, hacerlas con tiempo, sí, a conciencia. A conciencia no es razonándolas, sino dándose el tiempo a ustedes, ¿sí? Cada uno de nosotros, en asimilarlas. ¿Sí? Eso es fundamental, porque es básicamente lo que nos permite encontrar esa paz mental.
cuando empecemos a hacer los ejercicios, muy probablemente puede ser que hay cosas en la forma que cambien y cosas que no. Realmente es lo mismo, ¿sí? Por eso yo decía la vez pasada, ¿se acuerdan cuando estábamos conversando que le decía el milagro? Bueno, el milagro no es un milagro acá en la forma, no es alguien camine sobre el agua o yo hago aparecer esto o desaparezco lo otro, o le doy vida a esta persona, ¿no? Eso no es un milagro, ¿sí? Un milagro es justamente la corrección de la percepción y se produce en la mente. Eso es el milagro, ¿sí? El perdón es el camino a ese milagro, ¿sí? El perdón es justamente la causa, ¿sí? Y el milagro es el efecto. Pero al fin de cuentas, causa y efecto son lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, siempre tiene que ver, digamos, de esta manera, ¿sí? Cuando uno empieza, digamos, a observar, ¿sí? Que cada situación que se da, ¿sí? Ojo, porque de la misma forma que yo le estoy diciendo que nunca estoy disgustado por la razón que creo, claro, cuando yo veo a alguien y me pongo contento, es nunca estoy contento por la razón que creo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces parece que es más fácil, digamos, practicarlo con lo que te trae, digamos, te quita, digamos, esa paz mental, ¿sí? Pero el otro es la misma trampa. Créanme que es la misma trampa, ¿sí? Pues acuérdense lo que yo les dije. Cuando yo me ponía en el ejercicio ese de ver pasar los pensamientos, no me causaban nada. A mí me da lo mismo, no importa si es un pensamiento de alegría, si de felicidad, o de odio, o de miedo, es lo mismo, es un pensamiento, ¿sí? Cuando yo les comentaba lo del campo cuántico, cuando hablábamos de la física cuántica, les dije, o sea, al fin de cuentas, nada. Es energía que está ahí y después nosotros le vamos dando esa interpretación y generamos reglas en torno a todo eso para que las cosas parezcan que están funcionando de acuerdo a ciertas reglas, ¿sí? Pero no es más que la proyección nuestra, ¿sí? Son esos pensamientos que están ahí, ¿sí? Entonces, el perdón es ese proceso que yo les dije. Dije, uno se tiene que identificar la causa. Yo me frené en el momento que estoy sintiendo ese que estoy perdiendo, digamos, esa paz mental, ¿sí? En ese momento me freno y digo, bueno, pero en realidad nunca estoy disgustado por la razón que yo creo, ¿sí? Entonces, nada, me quedo un ratito y digo, bueno, ¿por qué estoy disgustado entonces? Y porque veo algo ahí que no está ahí. Yo creo que eso está ahí, pero no está ahí, ¿sí? Ok, yo creo que esa persona me está haciendo algo, ¿sí? Pero en realidad son mis propios pensamientos los que me pueden hacer daño, ¿sí? Entonces me relajo y digo, nada, tienen que rendirse y darse cuenta de que no sabemos cómo son las cosas, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces yo le di un propósito a las cosas que realmente no son, ¿sí? Entonces tengo que permitir que se me muestre cuál es el propósito y cómo son las cosas realmente. Entonces el momento que uno se relaje va a dar lugar justamente, digamos, a eso. Entonces dice, debe ser entregada. Bueno, la forma de hacerlo en ese momento es, ustedes, digamos, pueden, como les dije, ¿no? O sea, conectarse con el Espíritu Santo, si la fuente, Dios, Jesús, la luz, como quieran llamarlo, no importa, el universo, ¿sí? Y en ese momento decir, mira, no sé cómo son las cosas. Yo creía que eran de esta manera, pero realmente parece ser que no es así. Te lo doy. Te lo doy porque tú sí sabes cómo es. Tú eres el que puedes encontrar, digamos, una solución que va a favorecer a todos. No una solución que me favorezca a mí o a ciertas personas, sino una solución que le favorezca a todos. ¿Sí? Se tienen que relajar. Lo que pasa es que esto lo tienen que hacer convencidos de que es así. ¿Sí? Más que nada convencidos de que no sabemos nada. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, cuando uno se pone, digamos, en ese momento, uno se relaja, porque si yo digo, no sé nada, y entonces no me puedo, digamos, culpar por cosas que parecen ser que están pasando, ¿sí? Yo no me puedo culpar por algo, ¿sí? Que está sucediendo. Tampoco puedo culpar a otro, ¿ok? Porque no son más que mis propios pensamientos. No son más que mis propios pensamientos.
Entonces cuando me doy cuenta de eso, ¿sí? El resultado va a ser que van a tener una paz mental, van a estar en paz, van a estar tranquilos. Esa paz que van a observar en ese momento, ese es como lo que ustedes pueden ver de alguna manera de que lo que están haciendo lo están haciendo de esa forma correcta. ¿Sí? Si hacen este proceso y todavía siguen disgustados, ¿qué significa? Que no están justamente convencidos de que no saben realmente nada. Entonces yo estoy convencido de que yo sé cómo son las cosas. ¿Sí? No, de que hay que hacer el paso uno, el paso 2, el paso 3, no importa. Estoy convencido que hay que hacerlo de esa manera. ¿Sí? No es así. Esto hay que hacerlo de corazón. Ahí hay 3 pasos que son como 3 pasos propuestos, pero cada uno lo tiene que hacer de corazón. Identificar, digamos, cuál es esa causa. Cuando yo le identifico, le entrego. Y cuando le entrego, me relajo porque ya sé que está resuelto. ¿Sí? La fuente lo va a resolver. ¿Sí? El Espíritu Santo, Jesús, Dios, como lo llamemos, lo va a resolver. De hecho, ya va a estar resuelto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está resuelto? Porque nos va a llegar una sensación de paz. ¿Sí? Una sensación de paz en la cual encontraremos esa tranquilidad. Entonces, cuando yo encuentro esa tranquilidad, ya no importa lo que parece ser que pasa afuera. Ya no importa que, no sé, voy justamente enciendo la tele y me dice, y hoy aumentaron, no sé, una cantidad de casos de coronavirus y están a la vuelta de tu casa. No importa. Porque si yo me pongo mal, ¿sí? Tengo miedo o estoy nervioso por lo que parece ser que está pasando, ¿sí? Nunca es por la razón que yo creo. Siempre es porque yo puse algo ahí que no está ahí. Yo soy el que le estoy haciendo realidad a eso, ¿sí? Pero ahí no hay nada, ¿sí? Ahora, ¿yo lo puedo resolver? No. Yo no lo puedo resolver, porque yo soy el ego, ¿sí? Si yo intento resolverlo, ¿qué es? Y bueno, es tratar justamente de perdonar al otro, ¿sí? ¿Ok? Nada, buscaré, digamos, soluciones en la forma. No, bueno, tendremos que tener mascarillas, tenemos que tener esto, aquello, lo otro, ¿sí? No pasar por acá, no pasar por allá, no hacer esto, no hacer el otro. ¿Sí? No estoy diciendo que no se cuiden. Van a tener que cuidarse, claramente, porque nosotros somos el ego, ¿sí? Como nosotros somos el ego, ¿sí? Vamos a jugar con las reglas de acá, pero entendiendo, digamos, qué es lo que hay. ¿Y qué vamos a hacer? Justamente le vamos a dar lugar a que la mente pueda aprender esto. Cuando la mente aprenda esto, los testigos se van a presentar, la mente va a estar proyectando otras cosas, ¿sí? Lo que nos suceda va a ser diferente, ¿sí? Armonioso, va a ser más amoroso, ¿sí? Eso es fundamental. Fundamental, digamos, entender esto, ¿sí? Entender de que yo no lo hago para cambiar cosas en el mundo, en la forma, ¿sí? Yo lo hago para estar en paz, ¿sí? Cuando uno está en paz, no importa lo que suceda realmente afuera, porque ya estás en paz, ¿sí? Cuando uno está en paz, ¿le interesa imponer, digamos, lo que sabe? No, ¿para qué? Si ya está tranquila. Fíjense que si yo estoy hablando con alguien y, y en un momento siento la necesidad que tengo que opinar algo, ¿sí? O siento la necesidad de decir, no, no, pero esto es de esta forma, ¿sí? Es otra vez caí en el ego, ¿sí? Porque el ego es el que quiere imponer eso, quiere imponer conocimiento, quiere imponer esto. ¿Por qué? Porque imponer eso, opinar, dar ese conocimiento, ¿sí? Lo que yo digo tengo razón, lo que tú dices no tienes razón, ¿sí? ¿Qué hace? Es marca esa diferencia, esa separación, ¿sí? Esa separación yo le estoy dando lugar, le estoy dando realidad en ese momento cuando lo estoy pensando. Ni siquiera cuando lo dije, solo en el momento de pensarlo ya me estoy dando cuenta. Entonces en ese momento me freno, me freno, ¿sí? ¿Por qué? Y porque al fin de cuentas me estoy haciendo daño a través de esa situación, ¿sí? Yo creo que justamente, digamos, lo que la otra persona dice, digamos, no tiene razón, ¿sí? Está equivocada esa persona. ¿Ok? Eso que siento, ¿sí? Es algo que me quita la paz. Porque si no me quitara la paz, yo lo escucharía nada más como si nada. ¿Sí? Pero resulta que sí, me quita la paz. De alguna forma, digamos, me causa algo que digo, no, no, esa persona
está totalmente errada con lo que dice. Entonces yo le tengo que decir cómo son las cosas, porque yo sé. ¿Sí? Yo estudié esto, yo estudié aquello, ¿sí? ¿Ok? No es más, digamos, justamente, digamos, toda esta trampa del ego, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y tengo que atacarla, de alguna forma tengo que atacar, digamos, a esa persona. Eso no son más que pensamientos, fíjense, es algo que yo proyecto, ¿sí? Son pensamientos míos, y yo los percibo, y los juzgo, y digo otra cosa, y me voy peleando ¿con quién? Conmigo mismo. ¿Sí? Es lo único que hay. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, digamos, algunas cosas que parece ser que se dan, como por ejemplo, no sé, yo, no sé, me disgusto con un grupo de personas, con aquel, el otro, entonces no, me pongo mal, ¿viste? Me hago el ofendido, no hago esto, el resentimiento y toda esa historia. Y después me pongo a pensar y digo, pero si todo sigue igual, cada uno sigue en sus cosas, sigue normalmente, no cambia nada. Yo solo estoy disgustado, tengo doble trabajo. Si disgustarme y volverme, ¿sí? O sea, eliminar ese disgusto. Doble trabajo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Esto por qué se da? Y porque ahí afuera no hay nadie. ¿Sí? El otro, ¿sí? No tiene nada que ver. ¿Sí? El otro, digamos, lo único que hizo es jugar un papel, nada más. ¿Está bien? Pero en realidad, digamos, no, no tiene, digamos, eh, que ver, digamos, con lo que yo estoy percibiendo. ¿Sí? Lo que me quita la paz, ¿sí? Es justamente, nunca es la razón por la que yo creo, sino que es otra cosa que yo puse ahí. Lo entrego, ¿sí? Y vamos a sentir paz, ¿sí? Ese proceso, digamos, practíquenlo, porque se da en todo momento. Fíjense, se da en cosas muy pequeñas, ¿sí? O en cosas muy grandes, no importa. Acuérdense, cuando recién estábamos revisando otras lecciones, ¿sí? A ver si lo vemos por acá. Voy a ver si puedo quitar esto. Ok, ya quedó ahí. Ok, a ver. Las lecciones anteriores, ¿sí? Decían, bueno, que estos pensamientos, digamos, no significan nada, ¿sí? Que tiene todo el significado que yo le dé a las cosas, ¿no? Nunca estoy disgustado, el mismo que veíamos antes, nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿no? Te dice que el disgusto se puede manifestar de diferentes formas de miedo. Todo es miedo al fin de cuentas. La preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos, un montón de cosas, ¿sí? No son más que diferentes formas de miedo. Mas no, no es cierto que sean diferentes, es todo lo mismo. Esto, digamos, cuando uno empieza con la práctica, se van a dar cuenta de que son siempre lo mismo, disfrazado distinto. Y ahora me peleo con este, y ahora estoy mal por aquello, y ahora esto otro, y ahora el dinero, y ahora el virus, y ahora este. ¿Sí? Pero no es más que el mismo miedo disfrazado de otros pensamientos, de otras situaciones que parece que yo percibo. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, el proceso del perdón son estos tres pasos que me van a llevar a que la mente pueda darse cuenta de que eso ahí realmente no está. Me va a generar paz. Y a medida que lo vayamos haciendo, ¿sí? Seguido durante el día, ¿sí? Varias veces que nos vayamos dando cuenta de esto. Si no nos damos cuenta, no importa, no nos juzguemos. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta, supónganse en que llego al final del día y digo, al final tuve varias situaciones en las cuales tuve que haber aplicado el perdón y no lo hice. ¿Sí? Es porque si yo pienso así es porque algo me quita la paz. ¿Qué es lo que me quita la paz? Otra vez. ¿Sí? No es la razón que yo creo, sino que es algo que yo puse ahí que no está ahí. ¿Sí? Fíjense, esto es un continuo pensar, digamos esto, ¿sí? Estar atento a todos esos pensamientos, ¿sí? El curso Milagro nos lleva a decir, bueno, sé consciente de lo que tú estás pensando. Sé consciente de lo que estás pensando. Cuando te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta que todo lo que ves en tu exterior, ¿sí? Es justamente una proyección tuya. Por eso que dicen que el exterior, no, y es un espejo mío. Claro, ¿cómo no va a ser un espejo si yo lo proyecto? ¿Sí? ¿Ok? Eh, entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que alguien me hace algo o lo que sea, ese básicamente es un espejo mío. ¿Por qué? Porque esa imagen yo la proyecté. Yo la proyecté y entonces me veo ahí. Puedo entender puedo percibir que es una persona distinta,
o puedo darme cuenta que soy yo mismo. ¿Sí? Son los dos maestros que puedo elegir. Puedo elegir el ego o puedo elegir el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero de todas formas, ¿sí? Esa situación nunca está ahí, nunca es real. Y por eso se requiere el proceso del perdón. Ahora, como les decía antes, si yo pasó el día y no me perdoné, no importa, tenemos un montón de situaciones. Fíjense en los ejemplos que les voy poniendo, ¿sí? Solo con pensar. Háganlo con las películas, háganlo con las películas. Si están viendo una película, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos viendo una película? Yo, por ejemplo, ayer a la noche estaba viendo una película y me pasaba esto, y otra vez, el proceso del perdón. ¿Qué me pasaba? Estaba viendo una película y digo, yo creo que ahora lo que va a pasar es tal cosa. Claro, otra vez. Estoy cayendo en el tema, ¿sí? Me estoy saliendo de la hora, me estoy saliendo de ese momento presente. ¿Para qué? Para tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Yo mismo genero expectativas y cosas, ¿sí? Pero no es más que justamente un tema de que yo estoy haciendo valer el que yo sé. Como yo sé, yo creo que esto va a ser de esta manera. Esto ya pasó así de esta manera, o era aquella persona, ¿sí? ¿Ok? Con las películas, digamos, una forma muy, muy entretenida de justamente practicar el perdón. Porque las películas nos van despertando sentimientos, ¿sí? O sea, emociones, ¿sí? Esas emociones que nos despiertan, acuérdense, en realidad no nos despiertan ninguna emoción, ¿sí? Estos son mis propios pensamientos, ¿sí? Proyectados, ¿ok? Y básicamente, digamos, todo es mío, el pensamiento, las emociones, las creencias, ¿sí? El deseo, ¿sí? La percepción, todo es mío, no es de otro, ¿sí? No es de otro, digamos, todo es mío, ¿ok? Entonces, de esta forma es la que se conoce, digamos, el proceso del perdón. Hay muchas formas de llevar adelante el perdón, exacto. Hay muchísimas maneras. Cada uno tiene que hacerlo, digamos, del corazón, pero este es el concepto, ¿sí? El concepto en el cual yo identifico la causa, la entrego, ¿sí? Y el tercer paso nosotros no lo hacemos, pero es donde se produce la corrección. La corrección se produce en la mente. Yo les dije, hay una sola mente, ¿sí? Esta mente cree que está fragmentada. Entonces, cuando se corrige esa percepción en la mente, y puede que afecte a varios fragmentos. Me bajo acá, al mundo, a la forma, entonces puede ser que las cosas parecen ser que cambian. ¿Sí? Parece que hay cambios en la forma. De hecho, lo van a notar y van a ver que es así. Pero no importa, pásenlo por arriba porque sigue siendo la misma irrealidad. ¿Sí? Sigue siendo la misma ilusión. Entonces, digamos, ¿yo qué hago? Nada, me relajo y lo dejo pasar como una cosa más. ¿Sí? ¿Ok? Y sigo perdonando, y sigo realizando el proceso de perdón. ¿Sí? Esto es básicamente, digamos, el proceso del perdón. El perdón no es algo que se haga en un momento en particular únicamente, ¿sí? Sino que el proceso del perdón, digamos, es una actitud que tenemos que tener durante todo el día. ¿Sí? Es una actitud, ¿por qué? Porque yo de alguna forma, o sea, es justamente eso, o sea, quiero darme cuenta cómo son las cosas, ¿sí? ¿Ok? O sea, si todo esto, digamos, es una ilusión, ¿por qué no darnos cuenta de eso? ¿Por qué no darnos cuenta de eso? ¿Sí? Claramente porque hay un miedo, digamos, de fondo que me lleva, digamos, a no darme cuenta de eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso me lleva, digamos, a que, no, solamente voy a perdonar algunas situaciones, ¿sí? Pero en realidad nos vamos a dar cuenta que es una actitud en la cual cuando hagamos el proceso del perdón, empiecen a practicar de esta forma, situación a situación, ¿sí? Las veces que ustedes crean que tienen que hacerlo, y después se van a dar cuenta que es un proceso, es una forma, digamos, de sentir, de vivir, es una forma de percibir las cosas, en cual yo las percibo, pero ya no las juzgo. No las juzgo, ¿por qué? Porque son mis propios pensamientos, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Si yo juzgo la situación como que es buena o es mala, ¿sí? Otra vez, lo estoy haciendo porque yo creo que sé cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, esto es justamente, digamos, la forma, digamos, de llevar adelante, digamos, todo ese proceso. No sé si tienen alguna pregunta, quieren agregar algo.
Los ejercicios del curso son muy precisos, ¿sí? La verdad no se requiere mucho de nosotros. No se requiere mucho de nosotros, ¿por qué? Porque no es para nosotros, sí es para la mente, ¿sí? Pero si lo empezamos a ver acá, digamos, en lo que vivimos en el día a día, no se requiere mucho tiempo. Van a ver que te va a pedir, no sé, ejercicios en los cuales repitas una frase cada cierto tiempo, ¿sí? O que, no sé, tomes 2 minutos y pienses, si trates de identificar ciertos pensamientos que tienes, ¿sí? ¿Ok? Y eso lo hagas, no sé, 5 o 6 veces al día, nada, o sea, son 10 12 minutos dividido en todo el día. Y así como son todos los ejercicios, realmente no es algo que le lleve mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es un entrenamiento mental. Un entrenamiento mental para la mente, ¿eh? No es para fallar, no es para mí como este cuerpo, como persona, es para la mente, ¿sí? No es que esto no, y Fabián ahora sabe más. No, realmente, digamos, es la mente la que empieza, digamos, justamente a deshacer y a darse cuenta de cómo son las cosas, ¿sí? Ese volver a recordar a Dios, ¿sí? ¿Ok? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver acá en la forma? Bueno, se pueden dar situaciones que lo podríamos llamar como experiencias místicas, cosas, ¿sí? Pero no es más que son milagros, o sea, son correcciones, correcciones en la percepción, ¿sí? Pero, como les decía al principio, el milagro no es, no, y ahora, no sé, de golpe, digamos, pude crear tal cosa, o hacer casas más grandes, o darle vida a otra persona, ¿sí? ¿Ok? O curarme yo solo, ¿sí? No, eso no es ningún milagro, ¿sí? El milagro es la corrección en la percepción. ¿Por qué? Porque otro día vamos a hablar justamente del tema este de la salud y la enfermedad. Pero algo que les adelanto, que un cuerpo enfermo es lo mismo que un cuerpo saludable. Es exactamente lo mismo. Porque si está enfermo, bueno, tengo miedo de morirme justamente, ¿no? Porque justamente porque avanza la enfermedad. Tengo culpa por no haber hecho las cosas de otra forma. Pero si tengo un cuerpo sano, y también voy a tener miedo, ¿sí? Que si no me sigo cuidando, me voy a enfermar, voy a pasar para otro lado, para el del otro bando que está antes. Es el mismo tema, ¿sí? Es la misma cuestión. Ahora, si yo estoy en paz, no importa cómo parece ser que esté el cuerpo, ¿sí? Eso no va a importar nada. Y créanme que es un tema de que, por más que yo se los diga, es algo que lo tienen que experimentar, ¿sí? Porque cuando ustedes lo experimentan, ¿sí? Es ahí justamente cuando la mente está calmada. Cuando encuentran esa paz, van a ver que no van a querer volver más a lo otro. Y eso justamente, ¿por qué se produce esa paz? Porque hay un cambio de percepción, ¿sí? El cuerpo que esté como esté, pero yo ya no lo percibo como algo malo o algo bueno, ¿sí? ¿Ok? Ya le empiezo a dar otro propósito. Vamos a ver más adelante cuál es el propósito, digamos, del cuerpo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, por mi parte quería hoy, digamos, comentarles, digamos, este tema, porque sé que es algo que ayuda mucho, ¿sí? Algo que ayuda mucho, ¿sí? Ayuda mucho, digamos, a nosotros, ¿sí? En el día a día, porque si bien, claro, cuando vamos viendo el tema del curso de milagros y se nos dice que es una ilusión, lo que sea, pero nosotros estamos acá en esta ilusión, así que de momento, mientras estemos acá, la forma justamente, digamos, es ser feliz. Ser feliz es ese estar en paz, que no importa lo que suceda, van a estar felices igual, ¿sí? Y la felicidad ya no va a depender de lo externo, no va a depender de si, no, y ahora el gobierno levantó la cuarentena y yo puedo salir, y ahora sí voy a estar feliz. Antes, la verdad, me aburría en mi casa, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? O sea, nosotros mismos nos pusimos esa cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos dejen salir, igual después también nos vamos a quejar de otra cosa más. Sí, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Así que tiene que ver con eso. Van a ver que cuando encuentran esa paz, no importa lo que suceda,
la van a pasar muy bien, van a estar siempre, digamos, relajados, tranquilos, ¿sí? Van a tener situaciones que otra vez los saquen del lugar, y sí, van a tener situaciones porque de hecho se trata de eso, ¿sí? Este proceso, este camino espiritual lo que te lleva es a eso, es, bueno, a ver, identificar todas esas formas de miedo que los tienes tú, si no, ¿quién lo va a sentir? Tú tienes todos esos miedos. No puedes ver, no puedes realmente conocer el amor si tienes miedo. El miedo es ese velo, esas nubes que hay que parece que están delante, que parece ser que no dejan pasar o no te dejan ver la verdad. ¿Sí? No te dejan, digamos, sentir el amor. Pero tú lo creaste, ¿sí? Yo mismo creé todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando vaya quitando todo eso, voy a empezar a tener como si fuese como unos pequeños rayos de luz que van pasando. ¿Sí? Esos son atisbos justamente, digamos, de luz, de paz, de felicidad, ¿sí? Donde ustedes se van a sentir bien, van a decir, wow, pero esto, digamos, al fin de cuentas me hace sentir en paz. Ya lo de afuera no me afecta, ¿sí? Yo les puedo decir, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, mío, ¿sí? Es que muchas de las cosas que parece que percibo tampoco causan ningún efecto, ¿sí? Lo paso bien, sí, me divierto, sí, pero no me causan, digamos, ningún efecto más allá de eso, ¿está bien? De hecho, digamos, situaciones que parecerían ser adversas, tampoco me causan demasiado, ¿sí? ¿Ok? En cuanto me causan algo que quitan mi paz, sé que es algo, ¿sí? ¿Por qué me quitó la paz? Y porque yo mismo vi algo ahí que no está ahí. Nunca es por la razón que yo crea, ¿sí? Y vuelvo justamente, digamos, para otra vez ese punto. A ver, comenta. Acá tienen un milagro para compartir. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Que- Yo estoy acá en Panamá, pero tengo un poco de mi infancia dividida entre dos países, Argentina y Panamá. Y esto, cuando yo, bueno, realmente yo no había empezado el tema del curso de los milagros, pero esto, bueno, la información circula, mm, ya está la información, ya está. Simplemente tenemos que despertar. Pero sí empecé a adentrarme en una ciencia. Bueno, Fabián, tú lo sabes, esto hace ya varios años me empecé a adentrar en una nueva ciencia, que es la ciencia curativa germánica, donde se plantea todo un marco teórico sobre el tema de las enfermedades y todo esto, ¿no? Eh, yo he sufrido toda mi vida de temas bronquiales, he sido asmática, bueno, todos los cuadros respiratorios. Y la verdad que cuando vivía en Argentina la pasaba muy mal por el tema del cambio del frío y todo esto. Mi creencia era que cada vez que venía el frío yo me tenía que poner peor. Cuando empiezo a adentrarme en esta nueva ciencia, investigar un poco, digamos, a ver, por qué esta forma había desarrollado esto en cuanto a mi salud? Realmente lo único que me dije a mí misma fue, bueno, me permito no seguir sufriendo más y me permito estar abierta a respuestas. Recuerdo que eso fue lo que me dije a mí misma, y estaba haciendo un viaje de Córdoba, de una provincia hacia Buenos Aires, y abrí mi celular y encontré un artículo que hablaba específicamente del tema que yo tenía de salud y su relación con bueno, cierta conflictiva que podía venir del vientre materno. Lo raro es que me apareció en el celular, eh, la verdad yo no lo busqué. Eso me condujo a hacer un llamado telefónico a mi madre, pues estuve investigando algunos asuntos de cuando yo estaba en su vientre y de dónde surgía todos estos episodios míos asmáticos. Y una cosa fue llevándome a la otra y pude resolver ese conflicto y bueno, hoy por hoy yo no tengo más esa sintomatología y bueno, para mí ese es un ejemplo de un milagro, o sea, en el sentido de que es una respuesta que yo pedí en realidad,
porque me permití estar abierta a recibir esa respuesta y me permití dejar de sufrir, porque esa es la creencia con la cual venimos, ¿no?, a este mundo terrenal. Venimos a sufrir la culpa, el miedo, y pienso que, bueno, es un ejemplo que quería compartir del milagro. No sé, aún hoy en día no sé cómo apareció ese mensaje en mi celular, y lo recuerdo siempre. Es increíble. Es así. Muchísimas gracias por compartirlo. Es que es así, es ese darse el lugar, ¿no? Darse el lugar a decir, bueno, a ver, muéstrame cómo es el tema, ¿sí? Acepto esa situación como es, tal y como es, ¿sí? No es ni mala ni buena, es lo que es, ¿sí? Y estoy abierto justamente, digamos, a recibir, digamos, esa guía, ese camino. Y la verdad que llega de formas, ¿sí?, que parecerían ser, digamos, increíbles, ¿sí? Cuando empiezas, digamos, con el tema este, ¿sí?, del curso, que como bien tú dices, ¿sí?, esto ya está ahí, esta información ya está ahí. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les comentaba de la metafísica del curso? Le decía, esto es como una mente dormida, ¿sí? Pero está dormida en el mismo lugar donde estaba antes, no se cambió, y es parte de lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que cree que está viviendo otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Pero la información está ahí, está en ese mismo lugar. Entonces, en ese mismo lugar donde se hace la corrección, ¿sí? Entonces, un poco lo que tú justamente también nos comentas, ¿no? O sea, nos dices, la información ya está ahí, claro, o sea, no hace falta el curso de milagros, ¿sí? No hace falta esto, aquello, lo otro. Sí hace falta, digamos, un ser auténtico con uno mismo, un ser honesto con uno mismo, ¿sí? Un permitirte sentir, un permitirte, ¿sí?, eh, obtener, digamos, esas respuestas, y es ahí cuando se empiezan a dar las cosas. Cada uno llega a esto por diferentes formas. O sea, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo, digamos, el curso de milagros, si bien venía con otras cosas más, ¿sí? Pero hay otros que lo encontrarán, digamos, con otras corrientes espirituales, y o tú mismo, como nos comentabas, ¿sí? Otro, digamos, con la parte religiosa. La verdad que no importa, ¿sí? Porque es cuando uno obtiene eso, ¿sí? O sea, para mí, por ejemplo, en mi caso particular, el curso de milagros, no es ese más, no es ese símbolo en el que yo justamente me permití que se me mostrara, ¿sí? Yo decía, no, estoy abierto a tener justamente, digamos, otra respuesta, ¿sí? No puede ser así como parece ser que lo vemos, ¿sí? Y el permitirse eso y aceptar las situaciones como son, a mí me llegó, digamos, esto del curso milagro, a otro le llega otras cosas, lo que sea, pero de alguna forma, digamos, siempre tiene que ver con eso. La verdad que sí, muy bonito. Muy bonito porque suceden esas cosas todos los días. Por eso, o sea, nosotros que somos, ¿sí?, obradores de milagros, ¿sí? El curso de milagros nos dice, o sea, nosotros somos obradores de milagros. Ese vendría a ser tu rol, un obrador de milagros, ¿sí? Un obrador de milagros es una mente que justamente permite la corrección de la percepción, ¿sí? Está abierta ¿a qué? A que no sabe cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, como yo no sé realmente cómo son las cosas, bueno, muéstrame cómo son, ¿sí? ¿Ok? Y ahí van a llegar las cosas. Sí tienen que tener esa apertura, esa confianza de decir, esto que se demuestra acá, lo tengo que seguir. Y lo voy haciendo. Y sigo una cosa y sigo la otra, como tú justamente, digamos, nos comentabas, Ivette, ¿sí? Es que te llegó eso, si llamaste por teléfono y ahí empezaste, y es como un comenzar, digamos, a tirar y sigues el hilo y sigues el camino, que cuando llegas a cierto punto miras hacia atrás y en ese momento te das cuenta que todo tenía que ver, ¿sí? ¿Ok? Pero no puedes hacerlo hasta no llegar a ese punto. Pero de los puntos anteriores es un confiar, digamos, en todo lo que viene. La verdad que sí, muy lindo. Muchísimas gracias.
podemos dejar aquí, ¿sí? Y seguimos en la próxima sesión, ¿está bien? Yo buscaré, digamos, veré a ver qué otro tema se me viene ahí a la cabeza en ese momento, porque este, digamos, también se me dio unos instantes antes y yo estuve meditando unos instantes antes de tener esta sesión, ¿sí? Justamente buscando para que se demuestre, digamos, qué tema podíamos conversar y se me vino a la mente esto, así que esto fue lo que les compartí. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por seguir este camino, ¿sí? Acuérdense, a obrar milagros. Que tengan un excelente día y bendiciones. Cuídense. Chao, chao.